El amor ha muerto. Ashley Poston. A todas las escritoras que nos pidieron que creyésemos en los felices para siempre. Una historia enterrada. En el rincón del fondo a la izquierda de la funeraria Day, debajo de una tabla del suelo de madera, había una caja de metal con un montón de libretas viejas. Cualquiera que las encontrase vería que los garabatos eran obra de un adolescente soltando sus frustraciones sexuales con Lestat o con el profeta de Expedientes X. Si no te disgustaban los fantasmas y vampiros, los pactos de sangre, los pantalones de cuero y el amor verdadero, las historias eran bastante buenas. Te podrías preguntar por qué metería a alguien libretas llenas de fanfiction guarrilla debajo de una tabla del suelo en una funeraria que tenía más de un siglo. Pero no hay que intentar saber nunca lo que tiene un adolescente en la cabeza, no llegaríamos muy lejos. Las escondí y punto, porque cuando me fui a la universidad quise enterrar esa parte de mí, esa parte obscura y rara, como de familia Addams, y qué mejor lugar que una funeraria. Casi lo conseguí. Capítulo 1. La escritora fantasma. Toda buena historia contiene unos cuantos secretos. O, por lo menos, eso me han dicho. A veces son secretos sobre el amor, sobre la familia, secretos sobre un asesinato. Y algunos son tan inconsecuentes que apenas nos parecen secretos, pero son enormes para la persona que los guarda. Todo el mundo tiene un secreto, todo secreto tiene una historia. Y en mi cabeza, todas las historias tienen un final feliz. Si fuese la protagonista de una de esas historias, os diría que tenía 3 secretos. 1. Hacía 4 días que no me lavaba el pelo. 2. Mi familia tenía una funeraria. Y 3. Yo escribía para Ann Nichols, la novelista romántica superventas y aclamada por la crítica. Era su escritora fantasma. Y llegaba tardísimo a una reunión. —¡Que no se cierre la puerta! —grité, pasando de largo del personal de seguridad de recepción y corriendo hacia los ascensores. —¡Señorita! —me gritó desde atrás el guardia de seguridad, confundido. —Tiene que dejarnos sus datos. No puede entrar aquí. —Florence Day, editora Falcon House. Llame a Erin y le dará el visto bueno. Le fui diciendo por el camino y me metí en uno de los ascensores con un cactus a cuestas. Mientras se cerraban las puertas, un tipo canoso que llevaba un traje elegante de hombre de negocios miró la planta en cuestión. «Es un detalle para hacerle la pelota a mi nuevo editor», le dije, porque no solía llevar cactus encima a todos los sitios. No es para mí, eso seguro. Mato todo lo que toco, incluidos 3 cactuses. ¿Cactus? El hombre tosió tapándose la boca con el puño y me dio la espalda. La mujer que tenía al otro lado, como para consolarme, me dijo: «Muy bonito, cielo», lo cual significaba que era un regalo malísimo. A ver, yo ya lo sabía, pero llevaba esperando demasiado rato al tren de la línea B en el andén, teniendo un pequeño ataque de pánico mientras hablaba por teléfono con mi hermano. Y entonces pasó andando con dificultad una viejecita con rulos en la cabeza que vendía cactus a $1. Y yo compraba cosas cuando me ponía nerviosa, sobre todo libros, pero parecía que ahora también plantas de interior. El hombre trajeado se bajó en la planta 20 y la mujer que había aguantado la puerta del ascensor en el 27. Eché un vistazo a sus respectivos mundos antes de que las puertas volviesen a cerrarse. Moqueta blanca inmaculada o parquet pulido y librerías de cristal con libros que nadie usaba. Había unas cuantas editoriales en el edificio, tanto de libros electrónicos como físicos. Y en una de las plantas había hasta un periódico, por lo que sabía. Podía haber estado en el ascensor con el editor de Nora Roberts. Siempre que iba a las oficinas, era hiperconsciente de que la gente me echaba un vistazo, con mis zapatos planos que chirriaban al caminar, mis medias remendadas y mi abrigo de cuadros que me venía grande, y llegaba a la conclusión de que era como una niña que no alcanzaba la altura para poder subirse a una atracción. Y, bueno, sí, medía unos 57 y toda la ropa que llevaba la había comprado por comodidad y no para ir bien vestida. Ross, mi compañera de piso, siempre se burlaba diciendo que era una señora de 80 años en un cuerpo de 28. A veces yo me sentía así.
No hay nada más sexy que una almohada ortopédica y una copa de vino llena de batido nutricional. Cuando se abrieron las puertas del ascensor en el piso 37, estaba sola, aferrándome al cactus como a un chaleco salvavidas en medio del océano. Las oficinas del editorial Falcon House eran blancas e impolutas, con 2 estanterías fluorescentes a cada lado de la entrada, presumiendo de bestsellers y obras maestras de la literatura que habían publicado en sus 25 años de vida. Por lo menos la mitad de la pared de la izquierda estaba cubierta de libros de Anne Nichols, La hija del habitante del mar, El bosque de los sueños, La casa eterna, las novelas con las que suspiraba mi madre cuando yo era una adolescente que escribía fanfics guarros sobre el Lestat. Al lado estaban los libros más recientes de Anne, La probabilidad del amor, Guía de un galán para ganarse a la chica. Ese era el último del que más orgullosa estaba. Y El beso en la matiné de medianoche. El cristal reflejaba mi cara en las portadas de los libros, una mujer pálida y con falta de sueño, con el pelo rubio oscuro recogido en un moño despeinado y ojeras bajo los ojos marrones cansados, con una bufanda de colores y un jersey beige extra grande que me hacía parecer una de las conferencistas invitadas al club mensual de la lana y no a una de las editoriales más eminentes del mundo. De hecho, hablando con propiedad, no me habían invitado a mí, habían invitado a Anne Nichols, y todo el mundo suponía que yo era su humilde ayudante, y tenía una reunión a la que llegar. Me quedé plantada en la recepción, algo incómoda, apretándome el cactus contra el pecho mientras la recepcionista de pelo oscuro, Erin, terminaba una conversación por teléfono mientras levantaba un dedo para pedirme que esperara. Algo sobre una ensalada para comer. Cuando por fin colgó, alzó la vista de la pantalla y me reconoció. «Florence», me saludó con una sonrisa radiante. «Me alegro de ver que te has levantado y has salido de casa. ¿Cómo está Ross? La fiesta de anoche fue brutal». Intenté reprimir una mueca de remordimiento al pensar en Ross y en mí entrando a casa dando tumbos a las 3 de la mañana. No sé si brutal es la palabra, pero sí. «¿Ross está viva?» «Ha sobrevivido a cosas mucho peores». Erin se rió. Entonces miró el vestíbulo como si buscase otra persona. «¿No viene hoy la señora Nichols?» «Pues no, sigue en Maine haciendo cosas de Maine». Erin negó con la cabeza. «A veces me pregunto cómo será ser las Anne Nichols y los Stephen Kings del mundo». «Debe de estar muy bien», convine yo. Anne Nichols llevaba sin salir de su islita en Maine 5 años, por lo menos desde que yo escribía para ella. Tiré un poco hacia abajo de la bufanda multicolor que me cubría el cuello y la boca. Aunque ya no era invierno, en Nueva York siempre había un último repunte de frío antes de la primavera, y eso era lo que pasaba ese día. Yo estaba empezando a sudar por los nervios bajo el abrigo. «Algún día tienes que contarme cómo conseguiste ser la ayudante de la mismísima Anne Nichols», añadió Erin. Me reí. «Ya te lo conté por un anuncio que vi en internet». «No me lo creo». Me encogí de hombros. «C'est la vie». Erin tenía algunos años menos que yo. Exhibía con orgullo el título de edición de la Universidad de Columbia sobre el mostrador. Ross le había conocido hace un tiempo en una app para ligar y se habían liado varias veces, aunque, por lo que yo tenía entendido, ahora eran solo amigas. Empezó a sonar el teléfono del mostrador y me dijo deprisa: «En fin, puedes pasar. ¿Te acuerdas cómo llegar, no?» «Claro». «Perfecto. Buena suerte», añadió y contestó con su mejor voz de atención al cliente. «Buenos días. Ha llamado a la editorial Falcon House. Habla con Erin». Y me dejó para que me las apañara sola. Sabía dónde tenía que ir, porque había visitado a la antigua editora tantas veces que podía ir por los pasillos con los ojos cerrados. Tabitha Margraves se había jubilado hacía poco, en el peor momento posible, y yo, con cada paso que daba hacia el despacho, me aferraba con más fuerza al cactus. Tabitha sabía que yo escribía para Anne. Ella y la gente literaria eran las únicas que lo sabían. Bueno, aparte de Ross, pero no contaba. Le habría revelado Tabitha ese detalle al nuevo editor. Deseaba con todas mis fuerzas que sí, si no, aquel primer encuentro sería bastante incómodo.
El pasillo estaba formado por paredes de cristal esmerilado que se suponía que daban privacidad, pero lo cierto es que no cumplían en absoluto su cometido. Oía a sombras de editores y del personal del marketing y de relaciones públicas hablar en susurros sobre compras, estrategias de mercado, obligaciones contractuales, giras de firmas, y de quitarle presupuesto a un libro para dárselo a otro. Las cosas de la edición de las que nunca hablaba nadie. Publicar libros es muy bonito hasta que te dedicas a publicar libros. Entonces se convierte en otro infierno empresarial más. Pasé al lado de varios editores adjuntos sentados en cubículos cuadrados y rodeados de manuscritos amontonados que casi superaban la altura de los biombos, con cara de agotamiento y comiendo zanahorias con humus. No habrían contado con ellos para el pedido de ensaladas que había hecho Erin, aunque la verdad era que los editores adjuntos tampoco ganaban tanto como para pedir comida todos los días. Las oficinas estaban organizadas en una especie de jerarquía y, cuanto más te adentrabas en ellas, más altos eran los sueldos. Casi no reconocí el despacho del final del pasillo. Habían desaparecido la guirnalda de flores que colgaba de la puerta para traer la buena suerte y las pegatinas del cristal esmerilado que decían «No lo intentes, hazlo», y «La novela romántica no ha muerto». Por un momento pensé que había doblado la esquina que no era, hasta que reconocí a la becaria en su cubículo diminuto, metiendo ediciones anticipadas, básicamente borradores de un libro en edición rústica, en sobres, con ese agobio histérico que rozaba las lágrimas. Mi nuevo editor no había perdido ni un segundo en arrancar las pegatinas y tirar la guirnalda de la suerte a la basura. Yo no sabía si eso era buena señal o no. Hacia el final de su etapa en Falcon House, Tabitha Margraves y yo habíamos tenido bastantes encontronazos. La literatura romántica cree en los finales felices, díselo a Anne, me decía con sorna, porque a todos los efectos yo era Anne. Bueno, pero Anne ya no cree en ellos, le soltaba yo. Y, para cuando se jubiló y se fue a Florida, estoy segura de que las dos estábamos planeando la muerte de la otra. Ella todavía creía en el amor, no sé por qué, la verdad. Yo no pensaba dejarme engañar. El amor era soportar a una persona 50 años para tener a alguien que te enterrase cuando murieses. Lo sabía de primera mano. Mi familia se dedicaba al negocio de la muerte. Tabitha me llamó cínica cuando se lo dije. Yo le respondí que era realista. Eran cosas diferentes. Me senté en una de las dos sillas que había fuera del despacho con el cactus en el regazo y esperé mirando Instagram. Mi hermana pequeña había publicado una foto de ella con el alcalde de mi pueblo, un Golden Retriever, y sentí una punzada de añoranza, por el clima, por la funeraria y por el pollo frito increíble que hacía mi madre. Me pregunté qué haría esa noche para cenar. Sumida en mis pensamientos, no me di cuenta de que se abría la puerta hasta que una voz claramente masculina dijo: «Disculpe la espera, pase, por favor». Yo me levanté de un salto por la sorpresa. Había ido al despacho que no era. Volví a mirar los cubículos. A la izquierda estaba la becaria de pelo castaño adicta al trabajo que embutía libros en sobres. A la derecha, el editor de recursos humanos llorando encima de su ensalada. No, estaba claro que ese era el despacho. El hombre carraspeó, esperando con impaciencia. Yo me apreté el cactus contra el pecho y la maceta empezó a chirriar por la presión. Entré en el despacho y me quedé inmóvil. El hombre en cuestión estaba sentado en la silla de cuero que había ocupado Tabitha Margraves durante 35 años. Desde antes de que yo naciera, pensé. El escritorio, antes atestado de figuritas de porcelana y fotos de su perro, ahora estaba limpio y ordenado, todo colocado en el sitio que le correspondía, un reflejo casi perfecto del hombre que había sentado detrás, demasiado refinado, vestido con una camisa blanca almidonada que se estiraba en la zona de su ancha espalda y arremangada hasta los codos, mostrando unos antebrazos bastante atractivos e intimidantes. Llevaba el pelo negro peinado hacia atrás, de modo que no le tapase la cara alargada, y, no sé cómo, eso le acentuaba la nariz también larga, sobre la que se apoyaban unas gafas negras cuadradas, y algunas pecas muy claras le salpicaban la cara, una al lado de la aleta de la nariz, dos en la mejilla, una justo encima de su tupida ceja derecha.
toda una constelación. Por un momento quise coger un rotulador y conectarlas para ver qué mito representaban. Me di cuenta de que... estaba bueno, y lo conocía de vista, de encuentros de edición a los que había ido con Ross o con mi exnovio. No me venía a la cabeza su nombre, pero estaba segura de que me lo había cruzado más de una vez. Contuve la respiración, preguntándome si él me reconocería a mí. Por un instante pensé que sí, porque se le abrieron los ojos una fracción de segundo, lo suficiente para hacerme sospechar que algo sabía antes de que la expresión se esfumase. Volvió a carraspear. «Usted debe ser la ayudante de Ann Nichols», me saludó sin perder un segundo. Se puso en pie y rodeó el escritorio para darme la mano. Era enorme, tan alto que de pronto me sentí como si hubiese viajado a una nueva adaptación de Jack y las habichuelas mágicas, en la que él era un tallo macizo al que yo tenía muchas ganas de subirme. «No, Florence, no, muy mal», me reñí. «No quieres subirte encima de él, porque es tu nuevo editor y, por lo tanto, increíble y extremadamente insubible». «Florence Day», dije mientras le daba la mano. Casi me la envolvió en un apretón fuerte. «Benji Andor, pero puede llamarme Ben», se presentó. «Florence», repetí, sorprendida de ser capaz de soltar algo por la boca que no fuese un gritito. Las comisuras de los labios se le curvaron hacia arriba. «Eso me han dicho». Yo retiré la mano deprisa, muerta de vergüenza. «Ay, Dios, sí, disculpe». Me senté con un poco más de fuerza de la que debía en la incómoda silla de IKEA, con el cactus colocado con firmeza sobre las rodillas. Tenía las mejillas ardiendo y, si yo lo sentía, estaba segura de que él vería que me había sonrojado. Volvió a sentarse y recolocó el bolígrafo que tenía sobre el escritorio. «Encantado de conocerla. Disculpe que la haya hecho esperar. El metro estaba horrible esta mañana. Erin no deja de decirme que no coja la línea B y yo soy el tonto que va y la coge siempre». «O el masoquista», añadí antes de poder frenarme. Él soltó una carcajada. «Puede que ambas cosas». Yo me mordí el interior de la mejilla para no sonreír. Tenía una risa genial, de las que son graves y profundas, de las que retumban. Oh, no, aquello no iba para nada como lo había planeado. Le había caído bien, pero iba a dejar de caerle bien en, más o menos, 5 minutos. Ni siquiera yo me caía bien si pensaba en lo que había ido a hacer ahí. ¿Cómo había creído que regalarle un cactus haría que todo aquello fuera más fácil? Acercó la silla al escritorio y recolocó un bolígrafo para que quedase paralelo al teclado en horizontal. Todo estaba así de ordenado en el despacho y me dio la clara sensación de que era el tipo de persona que, si encontraba un libro mal colocado en una librería, lo devolvería a la estantería que le correspondía. Cada cosa tenía su lugar. Era de esos que se organizaba a rajatabla con su agenda, mientras que yo era de las que iba dejando post-it por ahí. De hecho, eso podía ser bueno. Parecía muy práctico y la gente práctica no solía ser muy romántica, de modo que no me llevaría una mirada de pena cuando terminase por contarle que ya no creía en las novelas románticas. Asentiría con solemnidad y sabría justo a lo que me refería. Y yo prefería eso a Tabitha Magraves mirándome con esos ojos oscuros y tristes preguntándome: «¿Por qué has dejado de creer en el amor, Florence?». Porque cuando pones la mano en el fuego demasiadas veces, aprendes que quema. Mi nuevo editor se revolvió en la silla. «Lamento que la señora Nichols no pueda venir hoy. Me hubiera encantado conocerla», empezó a decir, apartándome de golpe de mis pensamientos. Esta vez me revolví yo en la silla. «Ah, no se lo dijo Tabitha. Nunca sale de Maine, creo que vive en una isla o algo así. Suena bien, yo tampoco querría salir nunca de ahí. Dicen que Maine es bonito». «Lo es. Yo me crié ahí», respondió. «He visto muchos alces, son enormes». «¿Estás seguro de que tú no eres medio alce?», me dijo mi cerebro traidor y me encogí un poco, porque pensar eso estaba muy, muy mal. «Supongo que lo prepararon para las ratas de Nueva York». Volvió a reír y esta vez se comprendió a sí mismo, y tenía una sonrisa blanca espectacular. Sonreía también con los ojos, que pasaron del marrón a un ocre fundente. «Nada podría haberme preparado para las ratas de Nueva York. ¿Ha visto las de Union Square?
Le juro que vi una que llevaba un tipo montado encima. Ah, ¿no lo sabía? Hacen unas carreras de ratas increíbles en la estación de la calle 18. Iba mucho, muchísimo. Además, la comida es barata. Tendré que ir a Nemar a los corredores. Yo me reí por la nariz y aparté la vista. Quería mirar donde fuera menos a él, porque me gustaba su encanto y no quería que me gustara, y no soportaba decepcionar a la gente y... Carraspeó y dijo: «Bueno, señorita Day, creo que deberíamos hablar de la próxima novela de Anne». Yo me aferré con más fuerza al cactus que tenía en el regazo. Mis ojos iban de una pared vacía a otra. No había nada que mirar en aquel despacho. Antes estaba abarrotado, flores artificiales y fotos y portadas de libros en las paredes, pero ahora lo único colgado era un título de máster en ficción. «Tiene que ser romántica», solté. Sorprendido, ladeó la cabeza. «Es un sello de romántica. Y ya lo sé, pero... Nicholas Sparks escribe libros deprimentes y John Green escribe libros melodramáticos con protagonistas enfermos. No, ¿cree que cree que la señora Nichols podría escribir algo de ese estilo?» Se quedó en silencio un momento. «¿Quiere decir una tragedia?» No, seguiría siendo una historia de amor. Eso está claro, pero sería una historia de amor en la que las cosas no son perfectas al final, a lo felices para siempre. «Nos dedicamos al negocio de los felices para siempre», dijo despacio, eligiendo bien las palabras. «Y es todo mentira, ¿no?» Él frunció los labios. «El amor ha muerto y todo esto me parece una estafa», me oí diciendo antes de que mi cerebro diese el visto bueno. En cuanto me di cuenta de que lo había dicho en voz alta, me encogí de vergüenza. No es la perspectiva de Anne, es solo lo que yo creo. ¿Es usted su ayudante o su editora?» Aquellas palabras fueron como una bofetada. Volví la mirada hacia él al momento y me quedé muy quieta. Sus ojos habían perdido el ocre cálido y las arrugas de la sonrisa habían dado paso a una máscara lisa e impasible. Me aferré todavía más fuerte al cactus. De pronto, la planta se había convertido en mi compañera de batalla. Aquel hombre no sabía que yo era la escritora fantasma de Anne. Tabitha no se lo había dicho o se le había olvidado. ¡Uy, qué despiste! Y ahora tenía que decírselo yo. Al fin y al cabo, era mi editor. Pero una parte resentida y avergonzada de mí no quería. No quería que viese el desastre que era mi vida, porque, como escritora de la obra de Anne, no debería tenerla en orden. Cuando era adolescente, mi madre leía los libros de Anne Nichols y por eso los leí yo también. Con 12 años, me colaba en la sección de romántica de la biblioteca y leía en silencio El bosque de los sueños entre las pilas de libros. Me sabía su biografía de cabo a rabo como si fuese la discografía de mi grupo favorito, que había escuchado 1000 veces. Y entonces me convertí en su escritora fantasma. Aunque el nombre de Anne aparecía en la portada, fui yo la que escribió La probabilidad del amor y Guía de un galán para ganarse a la chica y El beso en la matiné de medianoche. Durante los últimos 5 años, Anne Nichols me había mandado un cheque para que escribiese el libro en cuestión y yo lo había hecho y las palabras de esos libros, mis palabras, habían sido elogiadas en publicaciones que iban desde el New York Times, Book Review hasta Vogue. Esos libros estaban expuestos en estanterías al lado de los de Nora Roberts y Nicholas Sparks y Julia Quinn, y eran míos. Escribía para una de las grandes de la literatura romántica, un trabajo que todo el mundo se moriría por tener. ¿E iba a fracasar? Puede que ya hubiera fracasado. Acababa de jugar mi mejor carta, pedir escribir un libro que tuviera cualquier cosa menos un felices para siempre, y me habían dicho que no. «Señor Andor», empecé a decir con la voz temblorosa, «la verdad es que...» «Anne tiene que entregar el manuscrito dentro de la fecha límite», me interrumpió con una voz práctica y fría. La calidez con la que había hablado unos minutos antes había desaparecido. Yo sentía que me iba empequeñeciendo por momentos, encogiéndome en aquella silla dura de IKEA. «Eso es mañana», dije en voz baja. «Sí, mañana». «¿Y si no puede?» Apretó los labios formando una línea fina.
Tenía una de esas bocas anchas que bajaban en el centro y transmitía cosas con ellas que el resto de la cara se cuidaba de expresar. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Un año? ¿10? ¿Una eternidad? Pues... ¿Un mes? Pregunté esperanzada. Sus cejas obscuras subieron de golpe. Ni hablar. Estas cosas llevan tiempo, y lo entiendo, respondió y yo me encogí. Se quitó las gafas de montura negra y me miró. ¿Puedo serle sincero? No, ni hablar. Sí, me arriesgué a decir. Como han ya pedido 3 ampliaciones del plazo de entrega, aunque lo recibiésemos mañana, tendríamos que acelerar los procesos de revisión de estilo y de galeradas para cumplir con el calendario que tenemos programado. Y eso si lo recibiésemos mañana. Este es el gran libro de Anne del otoño. Una novela romántica con final feliz. Aunque eso la sorprenda, esa es su marca. Eso es lo que acordamos. Ya tenemos la promoción preparada. Puede que hasta consigamos una doble página en el New York Times. Estamos trabajando mucho en este libro y... Cuando le insistí a la agente de Anne en que quería hablar con ella, me remitió a usted, su ayudante. Eso yo lo sabía. Molly Stein, la agente de Anne, no pareció muy contenta cuando recibió una llamada relativa al libro en cuestión. Pensaba que todo iba sobre ruedas. Yo no había tenido valor para desengañarla. Molly no se había inmiscuido casi nada en mi trabajo como escritora fantasma de Anne, sobre todo porque los libros formaban parte de un contrato de 4 novelas, de las cuales esta era la última, y la mujer confiaba en que yo no la cagaría, pero se equivocaba. No quería ni pensar en cómo le contaría Molly a Anne la noticia. No quería pensar en lo decepcionada que estaría Anne. Solo la había visto una vez y estaba muerta de miedo ante la idea de decepcionarla. Defraudarla era lo que menos quería. La admiraba, y la sensación de fallarle a alguien a quien admiras es una mierda cuando eres niña y también cuando eres adulta. Benji continuó. Lo que sea que esté impidiendo a la señora Nichols acabar el manuscrito se ha vuelto un problema no solo para mí, sino también para marketing y producción. Y queremos cumplir con las fechas. Necesitamos el manuscrito. Y ya lo sé, pero... Y si no puede entregarlo, añadió, me temo que tendremos que involucrar al departamento legal. ¿El departamento legal? Eso implicaba un incumplimiento del contrato. Eso querría decir que le habría cagado tanto que no habría forma de arreglarlo. No solo le habría fallado a Anne, sino a su editorial y a su público, a todo el mundo. Ya había fracasado así una vez. La oficina empezó a encogerse o yo estaba teniendo un ataque de pánico, y esperaba de corazón que fuese lo primero. Respiraba con pequeños resoplidos. Me costaba coger aire. «Florence, ¿estás bien?» «Parece algo pálida», observó, pero su voz sonó como si estuviese en la otra punta de un campo de fútbol. «¿Necesita agua?» Metí el pánico en esa cajita de un rincón de mi cabeza donde iba todo lo malo. Las cosas con las que no quería lidiar, las cosas con las que no podía lidiar. La cajita era útil. Metí todo dentro. La cerré con fuerza y le puse un candado. Me esforcé por sonreír. No, estoy bien. Son muchas cosas que asimilar y tiene razón, ¿cómo no? Parecía dubitativo. Entonces, ¿mañana? Sí, grazné. Bien, por favor, salude a la señora Nichols de mi parte y dígale que estoy muy contento de trabajar con ella. Y disculpe, pero... ¿lleva ahí un cactus? Acabo de darme cuenta. Yo bajé la mirada hacia la planta que se me había olvidado que tenía en el regazo mientras el pánico golpeaba la cajita de mi cabeza para liberarse y el candado temblaba. Pensé que odiaba a aquel hombre y que, si me quedaba en el despacho más tiempo, iba a tirarle el cactus a la cabeza o a ponerme a llorar. O puede que ambas cosas. Me puse de pie con brusquedad y dejé el cactus en el borde de la mesa. Es un regalo. Entonces recogí el bolso, di media vuelta y me fui de Falcon House sin una palabra más. Mantuve la compostura hasta que salí como pude por la puerta giratoria del edificio al fresco día de abril y me permití desmoronarme. Respiré hondo y grité una obscenidad al cielo azul de la tarde que asustó a una bandada de palomas que había al lado del edificio. Necesitaba una copa. No, necesitaba un libro, un thriller de asesinatos. Hannibal, Lizzie Borden,
Cualquiera me iría bien, o tal vez necesitaba las dos cosas. Sí, estaba claro que necesitaba las dos cosas.